Esta noche viajamos al último rincón inexplorado del planeta Tierra. Ahí ven una foca momificada en zonas de la Antártida que no están cubiertas por el hielo. Hay ríos, lagos, extraños magnetismos, cascadas de sangre, que en el fondo son expulsiones de óxido ferroso, que demuestran que este es un lugar del que apenas conocemos nada. Los nazis estuvieron allí, hicieron varias expediciones. ¿Qué es lo que buscaban? Para algunos la respuesta estaría en estas cuevas que están observando, captadas vía satélite. La entrada a un mundo completamente desconocido. Hace unos días se desprendía un iceberg de 2.500 kilómetros cuadrados, el tamaño de la provincia de Vizcaya, y esto nos hace suponer que están pasando cosas. Pero sobre la Antártida se han dicho muchas historias de misterio, incluso, de investigaciones, de desapariciones, fotografías que les van a sorprender. Va a ser una investigación donde vamos a contar con un guía de lujo, Sebastián Álvaro, de Al filo de lo imposible, que conoce este lugar. Antes, sepamos un poco más de ese mundo remoto y helado. La Antártida es una yerma extensión de desolación blanca, cuya belleza salvaje es solo comparable a su hostilidad hacia los seres humanos. Una hostilidad recíproca, ya que se trata de uno de los ecosistemas más alarmantemente amenazados por las actividades humanas, que ya han generado un enorme agujero en la capa de ozono sobre su atmósfera y un calentamiento general del planeta que comienza a constituir un serio problema para la supervivencia de sus hielos eternos. Estamos ante un continente que engaña a los humanos, haciéndoles creer que se trata de un lugar incapaz de albergar vida alguna y encerrando a la vez una fauna fascinante y variada. Aunque es posible que los pingüinos y los científicos de las bases internacionales no hayan sido los únicos habitantes del continente helado. Y es que más allá de la mera fascinación o del interés científico, resulta difícil justificar las razones que llevaron a las dos organizaciones más significativas del esoterismo nazi, la Orden Mística y Sociedad Secreta Thule Gesellschaft y la ANERBE, el departamento de las SS dedicado al ocultismo, a dedicar buena parte de sus recursos humanos y materiales al estudio y exploración de este continente. Lo cierto es que han existido todo tipo de especulaciones sobre el interés de los nazis en el continente helado. Las más recurrentes hacen referencia a la construcción de una enorme base o refugio que pudo estar operativo incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que en 1947, una flota de guerra completamente equipada al mando del almirante Baer se adentró en la Antártida en la llamada Operación High Jump, con el pretexto de llevar a cabo investigaciones científicas y de explosión. A día de hoy, todo lo relacionado con esta expedición sigue siendo motivo de controversia y la mayor parte de la documentación continúa clasificada como secreto militar. Sin embargo, los misterios de la Antártida no consisten solo en viejas historias de la época nazi. En 1957, la Unión Soviética instaló una estación científica en la Antártida, la Estación Vostok. En la década de los 70, los soviéticos empezaron a sospechar que, casualmente, habían colocado su instalación en la orilla de un enorme lago de agua líquida que se encontraría a 2 kilómetros bajo el hielo antártico. Lo más llamativo de este descubrimiento es que estamos hablando de agua líquida en plena Antártida. Las observaciones también parecen indicar la existencia de una cámara de aire entre la superficie del agua y el hielo. Todo esto no tendría más interés que el meramente científico, de no ser porque a partir del año 2001, todas las investigaciones que se llevan a cabo respecto al lago Vostok se han cubierto por un velo de secreto inexistente hasta ese momento. Este cambio de actitud coincide con el descubrimiento ese mismo año, por parte de un equipo de científicos de la Universidad de Columbia, de una gran anomalía magnética en la orilla suroeste del lago. Poco antes de hacerse pública la existencia de la anomalía magnética,
La normalmente dura, pero relativamente apacible vida de la Antártida comenzó a verse salpicada por toda clase de acontecimientos poco usuales, muchos de ellos centrados en la base de McMurdo, sede central del programa antártico estadounidense. En diciembre del 2000, los habitantes de esta remota ciudad en miniatura comenzaron a hablar de avistamientos de ovnis en la zona, incluso directamente sobre la base. Un joven que al parecer hablaba más de la cuenta sobre estos sucesos fue urgentemente evacuado de la base. Tierra helada llena de misterios. La conoce perfectamente, pues uno de los exploradores y auténticos héroes que tenemos aquí en nuestro país, que nos ha enseñado tantas cosas. Es un mundo completamente inexplorado para el común de los mortales, no, como digo, para Sebastián Álvaro, director de Al filo de lo imposible y creador de este concepto. Sebastián, como siempre, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo se siente uno en este mundo absolutamente al margen de la realidad? Cuando te deja el avión ahí, ¡pum!, ¿qué siente uno? Que es el lugar seguramente más feroz, más desconocido, más misterioso de la Tierra, donde te sientes más desvalido, donde si hay una palabra que definiera la Antártida sería extremo. Es el continente de los extremos, no solamente porque está en el extremo del planeta, sino porque es el más frío, el más seco, el más alto, el más ventoso. Y hay una palabra que además da la característica fundamental de la Antártida, que es el hielo. Mientras que el Ártico, que supieron muy bien calibrar los griegos por la teoría de los opuestos, que existiría un Antártica, un anti-Arcos. Mientras el Ártico es un océano congelado, la Antártida es todo lo contrario. Es una masa de hielo aplastada por el peso de millones y millones de toneladas de hielo. Me parece que aproximadamente la capa de hielo tiene un espesor de 2.500 metros por término medio, pero hay lugares de la Antártida aplastada por 4.700 metros de hielo. Hay escenas que son impresionantes, esas inmensas cataratas de sangre, como se han llamado, por ejemplo, en la red, que tienen una explicación, pero que son una especie de anomalía en mitad de toda esa blancura, ¿no? Pues sí, la verdad es que son una anomalía importante, tienen una explicación completamente natural, son óxidos férricos que emanan de entre los hielos, pero que sobre todo tienen una importancia increíble para el futuro de la exploración espacial y para el futuro de lo que consideramos la esperanza de encontrar vida algún día, sobre todo en dos sitios muy concretos, que es Marte y Europa, esa luna de Júpiter, que en un momento dado tiene también una capa de hielo inmensa. ¿Y por qué? Porque entre esos óxidos férricos que emanan se han descubierto, de hecho allí hay permanentemente, la base de McMurdo, de la que luego hablaremos, no está muy lejos de ese lugar, hay permanentemente científicos de la NASA estudiando microorganismos que no sabían que podían existir sobre la superficie de la Tierra, y menos en ese lugar tan extremo, como muy bien ha dicho Sebastián, que a kilómetros muchas veces bajo el hielo se alimentan de hierro, se alimentan de minerales, utilizando no oxígeno, no los carbono, los elementos naturales que utiliza la vida tal y como la conocemos aquí en estas tierras, sino utilizando pues otro tipo de elementos químicos para generar esa energía que necesitan para vivir. Ellos cada día están más convencidos de que si bajo esos hielos están emanando esos microorganismos de los que no sabemos todavía prácticamente nada. En el espacio podría ocurrir lo mismo. Claro, no es en absoluto descabellado que en Marte, que las condiciones de falta de humedad, de frío intenso, y si quién sabe si algún día, pues ahora sabemos que de agua, no sabemos en qué cantidades, pero efectivamente ya hemos visto un atisbo, una rascada de ese hielo gracias a las sondas que hemos mandado, pues a lo mejor debajo de ese hielo pasa como puede en la haber Antártida. virus. Bueno, había una noticia impresionante, que es que incluso investigadores españoles habían contribuido a, creo que eran miles de virus desconocidos que permanecían latentes en la Antártida. Y mucha gente está preguntando, Sebastián, todo esto tan traído y llevado del cambio climático, están desprendiendo gigantescos pedazos de hielo, inmensos, como provincias españolas, pero también se piensa en ese calentamiento por la posibilidad de que virus completamente ajenos al hombre durante milenios
vuelvan a vivir o a estar latentes. Se ha hablado de esto, ¿qué opinas? Bueno, no soy un especialista exactamente en eso. Lo que sí que sé es que el futuro de la investigación científica, hoy en día el futuro de lo más puntero que se está haciendo ciencia, se está haciendo en el interior de la Antártida. Ahora mismo. Ahora mismo. Están trabajando estas mismas horas, se están trabajando en este tipo. Pero en el interior de la Antártida. Es decir, hay sobre todo dos o tres bases. La más conocida es McMurdo, que llega a tener miles de personas trabajando. Pero hay otras 2 o 3 bases más desconocidas. Una, la Amundsen Scott, que está en 90 grados sur, exactamente en el polo sur. Y luego hay una base que yo creo que probablemente sea la más desconocida y la más extrema, que es la base Vostok rusa, que está muy cerca del polo sur de la inaccesibilidad. Como sabéis, dentro de la Antártida hay varios... Polo sur de la inaccesibilidad. Sí, el polo sur geográfico es, digamos, el eje de rotación de la Tierra, para entendernos, pero el polo sur de la inaccesibilidad es el lugar del interior de la Antártida más alejado de la costa. El aislamiento absoluto. Eso es, donde se ha medido la temperatura más extrema de la Tierra, 89,3 grados bajo cero. 89,3 bajo cero. Sí. Ya un Mis ejemplo. compañeros la visitaron en el 2006 y bueno, después de haber recorrido 2000 y pico kilómetros con un catamarán polar, y es realmente llegar a otro mundo. No es un apartado de la Tierra alejado o remoto, ¿no? Es estar en otro mundo. Está excavada en el hielo, todos los barracones están metidos por dentro, comunicados con pasillos dentro de la propia base, y luego están haciendo investigaciones científicas porque se han descubierto unos lagos donde los científicos esperan encontrar seguramente muchas claves, pues sobre un montón de cuestiones, en este caso sobre el clima, ¿no? Lagos con misterio también, Santi. Pues sí, porque efectivamente Vostok es un lugar lleno de misterio. En 1957 los soviéticos deciden hacer una base permanente en este lugar, en un viaje épico a bordo de unas máquinas maravillosas que tenían, que eran los cruzahielos, que eran como una especie de enormes autobuses con orugas, pues capacitados, pues, con esa afinidad que tienen los rusos para el frío, pues capacitados para esa travesía, y se ubican en este lugar. Años después descubren que casualmente se han ubicado en lo que es en la orilla de un lago helado, de una inmensa extensión, para hacernos una idea del tamaño del lago Ontario, es decir, estaríamos hablando de 200 y pico kilómetros de largo, 50 kilómetros de ancho, es decir, un señor lago. Pero los descubrimientos no van parando, y años más tarde descubren que ese lago no está tan helado, que bajo esos kilómetros de capa de hielo hay agua líquida. Y no solamente eso, sino que entre el agua líquida y el hielo hay una cámara de aire, con lo cual las posibilidades son tremendas. Digamos que, como en un iglú, la capa de hielo ha hecho de aislante para que el calor que emana de la Tierra mantenga esa agua en estado líquido, y ahí puede haber literalmente cualquier cosa. De hecho, hay una controversia enorme sobre si ahora mismo están perforando, pero no han llegado a la capa líquida, porque temen contaminarla. Contaminarla, claro, eso es. Es decir, puede haber, o sea, la especulación llega al punto de que puede haber hasta vida superior. Puede haber animales, tal y como los conocemos, que hayan estado durante millones de años evolucionando en ese entorno y que tengan una forma de vida absolutamente ajena a cualquier cosa que hayamos concebido aquí en la superficie. Es decir, estamos hablando de un ecosistema que se ha desarrollado y se ha mantenido así durante un tiempo absolutamente increíble, y del que todavía, digámoslo así, no hemos abierto el precinto. Qué maravillosa novela, ¿eh? Se podría hacer con todos estos hallazgos del último mundo inexplorado. Nos impresiona mucho. Hubo un escritor español, Raúl Garrido, que hizo una novela preciosa en la Antártida. Sí. Es que me parece que son argumentos increíbles, no muy conocidos para el gran público, hay que decirlo. Es que las sorpresas del lago Vostok no terminan ahí, porque ya entrado este milenio, se descubre lo que es ya la guinda del pastel, y es la anomalía magnética del lago Vostok. ¿Qué es? Que es que empiezan a hacer estudios gravimétricos para medir la gravedad
y descubren que la gravedad en el lago Vostok no es la que correspondería, sino que hay una enorme anomalía magnética. Esto es, hay algo que provoca que la atracción sea mucho mayor en ese punto. Y la única hipótesis más o menos viable es que hay un objeto metálico, natural o artificial de enorme tamaño bajo ese hielo y bajo esas aguas, de cuya naturaleza no se sabe tampoco absolutamente nada. Puede ser desde un yacimiento enorme de algún mineral férrico pesado hasta, quién sabe, un objeto de origen meteórico o ya, fantaseando al máximo, de origen artificial. ¿Qué buscaban los nazis, Sebastián, en la Antártida? Hicieron varias expediciones y, como todo lo que hicieron en su época, se ha quedado como entre el mito y la realidad, pero existen pruebas de que intentaban buscar cosas. Bueno, no lo sabemos con certeza, ¿no? Hay un apartado de esa clase de viajes, no solo en la Antártida, que son bastante desconocidos, también en el Tíbet. Sí, lugares que no entraban muy, que digamos, no entraban en conexión dentro con toda de su filosofía, ¿no? Sí, pero parece que la teoría de la búsqueda, la raza aria, que ellos, es decir, que tenían situado en una especie de terreno legendario toda esta serie de lugares, pero luego aparte la Antártida siempre ha ejercido una atracción. El hecho de que rusos y norteamericanos en plena Guerra Fría estuvieran, digamos, peleando de otra forma, pero peleando por instalarse dentro de la Antártida, hoy en día parece que no tiene sentido. Hace 30, 40 años lo tenía, y lo tenía mucho. Es una parte de la Tierra vital, no solamente porque la Antártida es desconocida hasta hace 200 años. Eso es el único continente, recordemos, que no ha sido explorado, que no ha sido repartido, que todavía no lo conocemos. A mí me gustaría que siguiera siendo así. Pero luego además es un continente que es vital para la regulación del clima, en el que, digamos, que todo el proceso ecológico del planeta no se entiende sin la Antártida, sin sus mecanismos. Y entonces es muy natural, porque las expediciones de los nazis son menos conocidas, pero por ejemplo ha habido expediciones rusas también. Cuando hablabas de las orugas de los rusos, cuando nosotros pasamos por el polo sur de la inaccesibilidad hace 5 años, la única gente que había pasado por allí una vez habían sido los rusos. Y habían sido los rusos para dejar un busto de Lenin en el polo sur de la inaccesibilidad. Y luego está la famosa expedición del almirante Byrd, que es absolutamente fantástica en muchos sentidos, pero también desconocida, ¿no? Es decir, los americanos y los norteamericanos y los soviéticos, y antes los nazis, están pugnando por el último territorio salvaje de la Tierra. O sea, al mismo tiempo, Sebastián, que había una guerra en el espacio, por llegar antes a algún sitio, en la Antártida se está viviendo esa otra guerra fría, ¿no? Bueno, es que a veces damos por hecho que el último lugar conquistado fue la Luna, y no es así. Después de llegar el hombre a la Luna, se ha estado llegando a zonas de la Antártida desconocidas. No pisadas por ningún otro hombre. No pisadas. El hongo helado del Cerro Torre se pisó después que la Luna, que es un ejemplo. Pero todavía hay zonas de la Antártida hoy en día menos fotografiadas que la Luna. Bueno, es que eso yo creo que es el titular, ¿no? Conocemos menos de esa parte de la Tierra que algo tan alejado como nuestro satélite. Otra anomalía que yo no sé, se ha descubierto por satélite, por Google Earth. Claro, la gente ahora investiga de 1000 formas y encuentra cosas que llaman mucho la atención, que quizá tengan una explicación perfectamente natural. Pero ¿qué se está contando de esto, Santi? Claro. En lo mítico. Lo mítico es que efectivamente es muy desconocida. Esto, vamos a centrarnos en lo que es. Son una serie de aberturas, cuevas, vamos a llamarlas de momento, a falta de otro nombre, que en imágenes por satélite se han descubierto en diversas zonas de la Antártida.
Concretamente, además, esta es muy impresionante, en la zona que los alemanes llamaban New Schwabenland, Nueva Suevia, que es la zona que ellos intentaron colonizar de alguna manera. Claro, durante muchos años se ha especulado con hasta qué punto los alemanes habían conseguido construir bases viables en la Antártida. Hay historias realmente apasionantes. En 1942, por ejemplo, en la estación de ferrocarril de Poldava, en Ucrania, hubo un espectáculo absolutamente insólito. Tú imagínate un batallón entero de jovencitas ucranianas rubias, con los ojos azules, con unos uniformes celestes y con la insignia de las SS, que están allí para ser trasladadas a un lugar del Báltico donde se les va a entrenar para supervivencia ártica y, entre otras cosas, pues cocina, artes domésticas, etcétera, etcétera, porque son las elegidas por el Ministerio de Colonización y Raza para colonizar la Antártida y ser las madres de la nueva era aria en estas tierras. El almirante Deniz, en aquellas mismas fechas, se jactaba de que habían creado una especie de Shangri-La bajo el hielo antártico y un lugar de refugio para la raza aria. Todas estas especulaciones y algunos datos han dado lugar a que posiblemente, a lo mejor, estas cuevas no son del todo naturales. También hay explicaciones mucho más sencillas, como que son antiguas chimeneas volcánicas que de alguna forma pues han quedado libres, pero ya vi mal, la imaginación es libre y hay gente que con estas fotografías en mano pues ya está mostrando indicios de que pueden ser no solamente artificiales, sino incluso, hay que hilar muy fino, hay hasta carreteras o restos o vestigios de caminos rodados que llevan hasta ellas desde la costa. En resumen, es una historia muy extraña la de los nazis en la Antártida, y que culmina efectivamente con la expedición del almirante Bert, porque en 1946, recién acabada la Segunda Guerra Mundial, este hombre se va allí, pero no se va allí pues como un explorador normal, se va con una flota de guerra de 10.000 hombres, tal cual, organizada con su portaaviones y todo, más todos los buques de apoyo disponibles. Dice al New York Times el 18 de julio de esa fecha que esa expedición tiene un carácter militar. A día de hoy no se ha desclasificado casi nada de ella, lo único que se sabe es que estuvieron allí una temporada, que hubo bajas, hubo una serie de bajas, pero el que fue a hacer, ya lo decimos, justo después de terminada la Segunda Guerra Mundial, una flota de guerra norteamericana allí, queda en la incógnita. La especulación es que fueron a limpiar aquellos últimos reductos nazis, pero hasta que no se desclasifiquen esos documentos no sabemos absolutamente. Es normal que el mito, y más con Internet, crezca sobre, por ejemplo, estos túneles, que imagino que, Sebastián, tú has visto bastantes de estos túneles, vamos a llamarlo así, y en algunos estaba a punto de perder la vida. En este libro recuerdas una expedición en Islandia, si no recuerdo mal. ¿Pueden ser, por las imágenes, perfectamente cuevas naturales que existen allí? Puede ser, porque ¿O te llaman la atención? Hombre, llama la atención porque no son formaciones muy habituales en la Antártida. Lo que ocurre es que hay una zona de la Antártida con actividad volcánica. Y tú, como explorador que has pisado los hielos de todo el mundo prácticamente, si ves eso, y esa imagen de satélite de Google Earth, y no está retocada, no hay ningún problema, ¿no has visto nada allí sobre el terreno parecido? No, eso no. Pero eso lo primero que me plantearía es ir a meterme dentro de la cueva. Que sepamos, Santi, nadie ha estado dentro de estas cuevas, ¿no? Lo que hay que hacer es ir y meterse. Efectivamente. Sería un grandioso reportaje. Y es muestra un poco de todo lo que se está publicando, de toda la fascinación que existe todavía sobre este continente helado, que, bueno, yo creo que el gran ejemplo es lo que ha comentado Sebastián Álvaro. Sabemos más de la Luna que de la Antártida. Y seguramente sabemos más también de la Luna que de las profundidades abisales. Y ya no digamos de esas capas de agua sobre las que se puede especular muchísimo. Hemos intentado solamente esbozar algunas cosas. Podemos quedar con esta imagen, que es, nunca mejor dicho, Sebastián Álvaro, el ejemplo del umbral del misterio que todavía nos queda por descubrir en la Antártida. Queda mucho. Y así debería de quedar. Sebastián, por cierto, porque se me ha pasado y creo que es impresionante, hemos visto algunas imágenes también, Santi, de animales como varados, como momificados, como congelados. Son de un dramatismo tremendo.
¿Te has encontrado con algunos de ellos? No, porque no he estado en los valles secos. ¿Eso ocurre solo en los valles secos? ¿Te encuentras de repente animales que han perecido de esa forma? Exactamente. Es una zona... la zona que no tiene el hielo en la Antártida apenas representa el 2%. Son animales momificados, que seguramente llevan cientos de años, cientos o vete a saber cuánto tiempo, ¿no? Porque otro misterio inconcebible en la mente, vamos a decirlo global, es que haya zonas de la Antártida que no están cubiertas de hielo. Eso sí, claro, que no nos cabe a nadie. Pues seguramente por alguna peculiaridad climática, seguramente por la orientación, pero es que hay zonas de la Antártida, por ejemplo las zonas pegadas a la costa, que en verano la temperatura puede llegar a subir a 10 grados, es decir, que es perfectamente compatible con la vida. Y luego la vida marina que bulle alrededor de la Antártida es el lugar, seguramente de todo el planeta, con más vida, donde la explosión de vida es absoluta, y todo está basado en la cadena, empieza por el krill, que se cría debajo por el musgo debajo, luego el krill, y a partir de ahí están los peces, los pingüinos, las focas leopardo, las ballenas, las orcas, y entonces es... Uno de los viajes más fascinantes que puede hacerse hoy en día es a la Antártida. Y luego el interior de la Antártida es un mundo al margen del planeta. Pues con esas palabras lo dejamos. Yo creo que la invitación está hecha. Se hacen viajes a la Antártida, se hace viaje de exploración y de investigación científica y nos traen de allí imágenes.